Bueno, vamos a iniciar, gracias a Dios por esto. Tenemos un problema, pero creo que ya se resolvió. Hermanos, vamos a disponer nuestro corazón a estudiar la palabra de Dios. Y para los que toman notas, el mensaje se titula en forma de pregunta: ¿y si Jesús no hubiese resucitado? Discúlpenme. ¿Y si Jesús no hubiese resucitado? Es una pregunta. Contestar a esta pregunta la palabra de Dios: ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Entonces vamos a ver lo importante que es la resurrección de Cristo, porque el mensaje del Evangelio no solamente se basa en la muerte de Cristo, sino en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión al Padre. Son los pilares del Evangelio: su vida, desde que fue encarnado, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al Padre. Son el fundamento de nuestra fe, porque a veces hablamos de la muerte de Cristo, pero nos olvidamos de la resurrección. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Vemos de alguna forma el tipo de la resurrección en toda la palabra de Dios. Les voy a dar unos ejemplos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sacrificaron al Cordero Pascual, pero no se quedó ahí, sino que salieron victoriosos y triunfantes a una vida nueva, salieron de Egipto. Y eso fue lo que pasó en nosotros, ¿verdad? Salimos triunfantes a una vida nueva y es una vida eterna. También ustedes se han de acordar, por ejemplo, aquel varón que estuvo en el vientre de un pez. ¿Cuántos días estuvo en el vientre de un pez? 3 días, ¿verdad? Y también salió a vida. Todas estas precedían, eran tipos y señales de lo que Jesucristo había de hacer. Iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Hermanos, nuestra fe no está basada en filosofías huecas. Nuestra fe no está basada en opiniones de hombres. Nuestra fe no está basada en buenos deseos. Nuestra fe no está basada en falsas esperanzas. Nuestra fe está basada en una realidad: que Cristo vino al mundo, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y eso sucedió en esta tierra. Nosotros no tenemos una fe ciega. No somos un grupo de gente con una esperanza porque somos tan débiles que necesitamos creer en algo. No, nosotros somos hijos del Dios Altísimo y nuestra fe es verdad, es genuina, es real. Jesús resucitó. Hay religiones que basan su fe en hombres, muy pocas. La mayoría de las religiones del mundo son filosofías que no llevan a ningún lado, pero están, por ejemplo, los mahometanos, los budistas. Basan su religión en un hombre, en Buda, en Mahoma. Pero ninguno de ellos resucitó. Jesús fue el único que predijo, profetizó su propia muerte y su resurrección. No hay otro como él. No hay algo, no hay ninguna doctrina o enseñanza que sea una realidad como la que hoy nos ha traído aquí a nosotros. Él murió y resucitó. Fue un milagro, hermano. Fue un milagro. A veces lo vemos así, fue un milagro. Él se levantó de la tumba. Hubo testigos oculares de esta verdad. Vamos a 1 Corintios 15. Versículos, vamos a leer versículos del 1 al 8. 1 Corintios 15, el 1 al 8 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos, dice. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué importante. Todo lo que pasó en la vida de Cristo fue el cumplimiento de las Escrituras. Por eso Jesús dice, todos los profetas, Moisés, todos hablan acerca de mí. Desde el Antiguo Testamento estaba profetizado. Es más, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba profetizado, porque él sería, dice que la serpiente mordería su, ¿qué? Su talón, que habla de la crucifixión. Pero la simiente de la mujer le heriría ¿en dónde? Y ese fue el triunfo de Cristo, manifestado y evidenciado en la resurrección. Por eso dice conforme a las Escrituras. Imagínate, hermanos, no hay ninguna otra creencia o doctrinas que miles de años antes estaba escrito exactamente lo que iba a suceder y se hizo al pie de la letra. ¿Dónde nacería? ¿Qué sería de él? ¿Dónde moriría? Ahí lo vimos en Isaías. Dice que con los pecadores fue su sepultura, pero también con los ricos, porque José de Arimatea era un hombre rico, fue el que le dio la sepultura, donde iban a sepultar a Jesús. Todo detalle de su vida está escrito en la palabra de Dios. Yo quiero decirte, ¿qué posibilidades habría que esto aconteciera por suerte o casualidad? Ninguna posibilidad. Dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ya sabemos que la palabra dormir es un eufemismo, es decir, una palabra que se usa para sustituir a otra con el afán o el propósito de suavizarla. Cuando dice duermen, quiere decir que ya están muertos, que ya se fueron con el Señor, que ya están en descanso. Porque aquí habla de los que mueren en Cristo. Ellos duermen, no porque estén en un estado inconsciente, sino que ya descansan delante de la presencia de su Señor. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Cuando estudias tú los evangelios, te vas a dar cuenta que también en las primeras que le apareció fue a las mujeres. Pero toda la Biblia se complementa, no se contradice, se complementa. Aquí él menciona por los propósitos de este escritor a quienes él menciona, pero hubo evidencia. Hermanos, no fue una mentira que resucitó. Él se apareció a Pedro, aquel que le negó, se le apareció en lo personal, se le apareció a los 12, se le apareció después, dice, ¿a cuántos? A más de 500 hermanos al mismo tiempo, a la vez. De tal forma que aunque los principales judíos y los gobernadores querían callar, querían ocultar la resurrección de Jesucristo, era imposible. Porque a lo mejor hubiera sido fácil callar a las mujeres, hubiera sido fácil callar a Pedro, hubiese sido fácil callar a los 12, pero él se apareció a más de 500. ¿Y qué creen que hicieron esos hermanos? Salieron a predicar a Cristo. No podían controlar lo que estaba pasando. Era un hecho. Cristo había resucitado. Nuestro Dios es poderoso en hechos.
Jóvenes, tú vienes con tu papá, con tu mamá, quizá te traen a fuerza, pero yo te estoy diciendo, tus padres no han creído una mentira. Tus padres han creído la verdad del evangelio. Es un evangelio poderoso. Es un evangelio tan poderoso que ha habido persecución a través de los años. Ha habido martirio, ha habido oposición y hoy, año 2022, estamos reunidos aquí y en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes puntos del país y en diferentes puntos del continente americano y en diferentes puntos del mundo. Hoy seguimos glorificando al único que vive y reinará para siempre. Nadie ha podido parar la obra de Cristo. Nadie. Si fuera un movimiento humano ya se hubiera acabado esto. Pero porque es legítimo de Dios, es que nadie ha podido exterminar a los cristianos. Porque es imposible acabar con la simiente santa de aquel que vive en nosotros. Esto es poderoso, el evangelio es poder. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Es poder. Qué bendición, qué privilegio, hermano, que Dios nos alcanzó a nosotros. Qué privilegio que no estamos perdidos ahorita, a lo mejor como otros que están en cruda, que están dormidos, que están haciendo otra cosa. A nosotros le plació Dios revelarse a nosotros. Somos bendecidos. Hermanos, somos bendecidos. La gente podrá opinar de nosotros un sinfín de cosas, nos podrá ver como cualquier cosa, hermanos. Pero cuando nosotros caminamos, el mundo espiritual sabe que hemos sido hechos y somos llamados hijos de Dios. El mundo espiritual te conoce. El mundo espiritual nos conoce. Somos hijos de Dios. No porque quisimos, sino porque a Él le plació rescatarnos. Entonces hubo testigos oculares. La gente piensa que la gente de antes era rara. Yo no sé por qué. La gente piensa que antes, o tenemos ideas que la gente en la antigüedad era más tonta. Hemos a veces creído con esas ideas, ¿no? Que ahora somos más inteligentes. Hermanos, si tú te vas a la antigüedad, si tú ves las pirámides de Egipto, es fecha hoy en día que los científicos no pueden imaginar o figurarse cómo hicieron esas pirámides a esa perfección. Era gente inteligente, no era gente que se creía fábulas. Tan es así que había un discípulo que era de esos hermanitos que todo lo quieren razonar, que todo lo quieren aplicar a la lógica, y ese se llamó Tomás. Y dijo, sí, está bien que digan, pero yo hasta que no vea, no voy a creer. Hasta él se le apareció el Señor y le dijo, tócame. Y dijo, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres mi Señor y mi Dios. Cuando le dijo, ve mis manos. Hermano, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo fue tremendo. No había muerte más horrorosa que la crucifixión. No había muerte más horrorosa. La muerte que hacían los romanos era una muerte de tortura. El propósito por el que los romanos mataban a través de la crucifixión era para generar terror. ¿Con qué fin querían generar ese terror? Para que la gente tuviese miedo, para que la gente supiera lo que le esperaba si ellos se rebelaban contra el gobierno. Era algo terrorífico, era una muerte de tortura.
Para el momento que Jesús empezó a tratar de cargar la cruz, su cuerpo ya había entrado en estado de shock, porque los latigazos que le pusieron, ya lo explicó la hermana Vicky el viernes, eran unos látigos que usaban los romanos, tienen un nombre, que en las puntas tenían cualquier cantidad de huesos de animales y cosas filosas, de tal forma que cuando golpeaban, iban poco a poco penetrando las capas de la piel y desgarraban los tendones, las partes internas. Era algo tremendo, tremendísimo. Sé que fue llevado Jesús no podía cargar esa cruz. Imagínense, estaba en shock. Era una tortura tremenda y todavía encajarle la corona de espinas. No todos los que eran crucificados les ponían clavos, algunos los amarraban. Cuando las manos están así arriba, empieza la gente a asfixiarse, no pueden respirar. Pero la palabra de Dios dice que sus manos fueron, ¿qué? Horadaras. Fueron agujeradas, fueron traspasadas. Eran unos clavos como de 12 centímetros o más. Fue tremendo lo que Jesucristo vivió. Tremendo. Y no nada más eso, sino que todo el pecado fue puesto sobre él. Y eso causó que por primera vez en la eternidad, el Padre, que siempre habían sido uno, volteara su rostro y Jesús dijera: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos estudiado todo eso. Fue tremendo. Hermanos, no había duda que Jesús murió, porque hay muchos que quieren atacar la verdad del evangelio. Hoy en día se hacen películas y libros, no es nuevo. Aquí Pablo tiene que hablar con los corintios porque se habían levantado personas a poner en duda la resurrección de Cristo. Hay una falsa ciencia que quiere venir y atacar nuestra fe. Y nosotros tenemos que tener los fundamentos bien puestos y bien entendidos en nuestro corazón. Jesucristo murió. Muchos decían, es que ¿qué tal si no murió? ¿Qué tal si lo sepultaron y por eso volvió a vivir? O sea, porque nunca murió, estaba como desmayado. Hermano, los romanos se especializaban en la crucifixión. Sabían cuando un cuerpo estaba muerto. Al enterrar la lanza, el agua y la sangre que salió ahí, era una evidencia que Jesús ya había muerto. Él murió. Él murió, fue bajado, fue sepultado. Fue puesto en un sepulcro que tenía una piedra enorme y también fue sellado. Era dificilísimo que alguien que vivió todo lo que vivió abriera esa piedra por sí solo, imposible. Son demasiados detalles en los que no voy a entrar, pero es imposible que él no haya muerto. Es imposible que alguien se haya robado el cuerpo, porque esa fue la mentira que el enemigo quiso hacer rondar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para que ustedes lo vean. Mateo 28:11 y se den cuenta que no les estoy platicando algo que está fuera de la palabra de Dios, porque no estamos aquí para especular, sino estamos para ver la única verdad que tenemos absoluta, que es la palabra de Dios. Mateo 28. Fíjense. Desde Mateo, vamos tantito a Mateo capítulo 27, discúlpenme, Mateo 27, vamos al 62 al 66. Dice, ya están conmigo, Mateo 27, versículo 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador. ¿A quién se estaban refiriendo? A Cristo. Nos acordamos de aquel engañador, lo que él dijo viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. ¿Saben qué me llama mucho la atención? Que los que se acordaban que iba a resucitar no eran sus discípulos.
eran sus enemigos. Eran los que se acordaban que iba a resucitar, lo tenían bien claro en la mente. Y dice en el versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Imagínense, ellos se acordaban y decían, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que asegurarnos que es engañador. Fíjense cómo llamaron a nuestro Señor por nosotros. Dijo que iba a resucitar, así que tenemos que asegurarnos que esos discípulos y seguidores fanáticos no hagan, no roben el cuerpo, no vayan a hacer algo y luego digan que resucitó. Entonces dijo, aseguradlo. Entonces había una piedra y aparte sellaron esa piedra. Era algo pesadísimo. Ni una persona sana podría mover esa piedra. Tenían que ser entre varios. Y les aseguro que iban a hacer ruido. ¿Sí? Y entonces no nada más fue eso, sino que pidió que se pusiera la guardia. Fíjense muy bien, dice la guardia, no un guardia. La guardia es diferente. La guardia romana generalmente estaba compuesta por 4 soldados. Era lo que era la guardia. Los soldados romanos, hermanos, si tú ves desde el libro de Daniel, cuando tiene el sueño el rey Nabucodonosor, eran tremendamente, eran como el hierro, Roma. Eran fuertes, era un ejército poderoso, ¿sí? Eran tremendos, eran soldados altamente capacitados. Y quiero que sepan que si un guardia o la guardia, si un soldado, vamos a hacerlo así, si un soldado romano se quedaba dormido en el cumplimiento de su deber, ¿saben qué le pasaba? Merecía la muerte. Merecía la muerte. ¿Ustedes creen que se pudieron haber quedado dormidos? No era cualquier cosa lo que estaba pasando. Era un día tremendo. En toda la tierra no fue la muerte de cualquier persona. La tierra se oscureció, la tierra tembló. Los sepulcros se abrieron. Tan fue el impacto que el mismo centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando hay un evento grande, es más, yo no sé si a ustedes les pasa, todos somos diferentes, pero aún a veces, aunque no sea un evento, un tema mío personal, si veo una noticia que me impacta mucho, no puedo dormir. ¿Les pasa a ustedes? No puedo dormir. Una noticia de que hay alguien desaparecido, que algo pasó. Me acuerdo que una vez escuché una noticia en la noche, hace años, de un niño que fue a Disney World con sus papás y se lo mató un caimán, un lagarto, no sé qué. No podía dormir. Me pasa seguido que algo que me impacta mucho, no puedo dormir. Ahora imagínense ustedes qué impactante era este día, qué importante era el deber que tenían, no se pueden quedar dormidos. La misma adrenalina del cuerpo lo evita. Y entonces vamos a ver qué sigue en la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 28, capítulo 11. (28:11) dice, mientras ellas iban, porque ahí se le apareció a las mujeres en los versículos anteriores, pero por tiempo no lo voy a leer. Mientras ellas iban, ya habían visto a Jesús, lo habían abrazado. He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Pero ¿saben qué? Sí quiero leer todo el capítulo 28 desde el primer versículo, si me acompañan. Dice, pasado el día de reposo, que era el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos que antes jamás Jesús les había dicho mis hermanos, sino hasta que la ofrenda fue acepta, y eso es la resurrección, evidencia que la ofrenda fue acepta. Entonces venimos a ser parte de su familia. Dice: ve y di a mis hermanos. Versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque los iban a matar por decir esa mentira. Por eso les dice: ustedes no se preocupen por su vida, aquí hay dinero y ustedes corran este rumor. Versículo 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué dicho? Que el cuerpo fue ¿qué? Fue robado. Pero no, el Señor se apareció y les expliqué todos los filtros de seguridad que habían puesto para que no fuese robado el cuerpo. Era imposible que eso sucediese. Es una mentira todo esto. Y él se le apareció, hermanos. Los discípulos, como les digo, no era gente ignorante. Es más, Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, Lucas era médico. Ellos le conocían, ellos le tocaron, ellos conocían su voz. ¿Cómo podría ser una mentira, hermanos? Nadie, solamente un tonto pondría su vida, solamente un tonto moriría por una mentira. Y ellos murieron por el Señor. De los discípulos que quedaron, todos, a excepción de Juan, que escribió el Apocalipsis, todos, dice la historia, todos murieron martirizados a causa del Evangelio de Cristo. Y Juan fue torturado, dice la historia. De hecho, cuando escribe el Apocalipsis, estaba encarcelado en la isla de Patmos a causa del Evangelio de Cristo. Aparte, ellos no tenían la fuerza, hermanos. Cuando vemos a los discípulos, cuando Jesús iba siendo arrestado, cuando Jesús fue entregado, ¿tú te acuerdas qué discípulo se unió a Jesús y dijo: Señor, aquí estoy, que me maten contigo? ¿Se acuerdan de alguno que haya hecho eso? Porque la Biblia dice que a Jesús lo seguía una multitud. Y de esa multitud había 70, y de esos 70 había 12, y de esos 12 había 3 más cercanos, y de esos 3 más cercanos había uno más cercano que se acostaba sobre su pecho. ¿Dónde quedaron todos ellos cuando Jesús fue arrestado? ¿Dónde estaban? Díganme ustedes dónde estaban. ¿Qué hicieron? Hermanos, todos huyeron. Y si tú entendieras un poquito qué era la crucifixión, tendrías misericordia, porque probablemente nosotros hubiésemos hecho lo mismo. ¿Qué pasó en ellos después de la resurrección de Cristo? Que todos murieron. Pedro, que negó a Jesús 3 veces,
dice la tradición judía, o sea, la historia judía, que fue crucificado y dijo, crucifíquenme de cabeza, dice la tradición judía, porque yo no merezco ser crucificado como mi Salvador. ¿Qué pasó en ellos? Hermano, lo que pasó en ellos fue la transformación causada por el poder de la vida de Cristo y su resurrección. Jamás fueron iguales. Jamás fueron iguales. Por eso cuando le preguntaron a Gamaliel, ¿qué son de estos cristianos en el libro de Hechos? ¿Qué va a ser de esta secta de ellos? Y dijo algo muy sabio, si ese movimiento es de Dios, va a permanecer. Hasta hoy permanece. Entonces, Cristo resucitó. No hay ninguna persona que sea o se crea filósofa, científica. Hermanos, la misma historia comprueba, Cristo resucitó. Es algo impactante. Yo me acuerdo que mi papá me platicó, había una hermanita en la iglesia, en la Ciudad de México, era maestra de niños, se llamaba Noemí, y murió a los 15 años. Le dio, creo que desde que nació tenía un problema en el corazón. Y entonces mi papá tenía poco que había venido al evangelio, y entonces pues él sabía de la resurrección, que el Señor podía resucitar muertos. Y él ha platicado que cuando estaba su cuerpo ahí tendido, no sé, en el funeral supongo, no sé, él empezó a orar y la gente, él escuchó que la gente dijo, ay, pobre hermano Jorge, pobrecito, no sabe que no se ora por los muertos, pero él no estaba orando por la muerta, él estaba orando para que Dios la resucitara. Y entonces me dice que se movió el cuerpo, creo que abrió la boca o algo, ¿verdad? Y entonces mi papá se dio un susto, que creo que salió, se echó a correr, casi creo ahí, porque qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Por eso, si se fijan en todos los encuentros, les dice Jesús, no tengan miedo. Qué impresionante. Él se levantó de los muertos. Y entonces vamos a regresar ahí a 1 Corintios 15, donde estábamos viendo cómo se presentó a todos los discípulos. Testigos oculares. 1 Corintios 15. Dice en el versículo 6 que ya leímos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Les está diciendo, todavía tú puedes ir a buscar a algunos de ellos que viven y ellos te van a decir que Jesús se les apareció. A mí, Pablo dice, a mí se me apareció como un abortivo. O sea, ¿por qué? Porque se le apareció tiempo después. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Se le apareció después. ¿Cuándo se le apareció? Pues se le apareció cuando le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Se le apareció, se le reveló a Pablo que antes perseguía a la iglesia. Y entonces dice en el versículo, vamos a pasar al versículo 12, de 1 Corintios 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos, entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se habían metido unas doctrinas medias raras que hablaban que la resurrección no existía. Entonces Pablo empieza a hacer una apologética, empieza a llevar a la gente porque se estaba extraviando en estas falsas enseñanzas que se parecen pero no son. Y les empieza a decir, a ver, si no hay resurrección de los muertos, entonces estás diciendo que Jesús tampoco no resucitó.
Si Jesús no hubiese resucitado, hermanos, si Jesús hubiese predicado todo lo que predicó, hecho todo lo que hizo y murió de esa forma tan terrible en la cruz, pero no hubiese resucitado, hermanos, dice entonces, vana es nuestra predicación. Vano es que estemos aquí. Es en vano, o sea, no sirve de nada. También en vano es nuestra fe. Y no nada más eso, sino que entonces somos mentirosos, dice aquí Pablo en el 15, somos testigos falsos. Porque yo decía Pablo, yo vi a Jesucristo, Jesucristo se me presentó a mí, Jesucristo lo vieron sus apóstoles, Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos. Y aún la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo murió, las tumbas fueron abiertas. Se levantaron hijos de Dios de las tumbas. No nos dice qué más pasó con ellos. Lo más seguro es que después fueron levantados al cielo en cuerpos glorificados. Pero entonces, aquí está diciendo, entonces nada de esto, si Cristo no resucitó, entonces me estás diciendo soy mentiroso, te estoy contando una mentira. Hermanos, si Jesús no resucitó, esta es otra religión falsa, sin poder, como de las miles que hay en el mundo, porque hay miles en el mundo. A ese grado, si nosotros dejamos de entender la resurrección de Jesucristo, es como quitarle el fundamento al Evangelio de Cristo. Dice 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y entonces todavía estás en tus pecados. ¿Sí? Todavía estás en tus pecados. ¿Por qué dicen? Si Jesús no resucitó, todavía estás en tus pecados. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan en el día de la expiación, que era una vez al año, entraba el sumo sacerdote, solito entraba al tabernáculo y entraba hasta el lugar santísimo a ofrecer ofrenda a Jehová. Mientras tanto, todo el pueblo afuera estaba expectante, estaba nervioso. Porque si algo salía mal, si algo que se hacía no se hacía de acuerdo a lo que Dios estaba establecido, si Dios no se agradaba de esa ofrenda, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Moría. Caía muerto. Entonces estaba todo el pueblo reunido afuera, orando, buscando a Dios, pero yo creo que con temor, con nervios, expectantes. Y entonces, hermanos, después de una espera, cuando veían salir al sumo sacerdote, el pueblo se regocijaba porque la ofrenda había sido acepta ante Dios. El pecado había sido cubierto. Y es lo mismo que significa Jesucristo entró como ofrenda al Padre, y que Él haya resucitado es como ese sumo sacerdote cuando salía del templo vivo, cuando Jesús salió de la tumba, quería decir, ha sido acepto, consumado es. El pueblo de Israel se reunía el sábado, el séptimo día de la semana. Se reunía en una forma de decir, la obra de la creación se completó, fue acabada. Nosotros nos reunimos el primer día, el domingo vino a ser el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el domingo es el tercer día desde el día en que Jesús fue muerto. Viernes, sábado y domingo fue el tercer día. Así como el séptimo día indicaba una plenitud, que ya se había completado la obra de la creación, el domingo significa que la obra de redención fue terminada. Fue tremenda esa obra que hizo el Señor por nosotros. Entonces, si Jesús no resucitó, pues todavía tenemos nuestros pecados, no hemos sido perdonados, no hemos sido lavados de nuestros pecados. Dice, no lo busques, yo creo que conoces esa parte en la Biblia, Colosenses 2, 14 al 17, dice que toda acta de los decretos que nos era contraria fue anulada, quitada de en medio y clavada en la cruz del Calvario.
Si ese sacrificio no hubiese sido acepto, entonces los decretos que estaban en nuestra contra seguirían ahí. Seguiría el acusador de los hermanos diciéndonos todo lo que somos y todo lo que hemos hecho y que por lo tanto merecemos la muerte. Por eso Pablo dice, si no resucitó, entonces seguimos en nuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, si Cristo no resucitó y nosotros nos reunimos cada domingo, cada viernes para predicar, si nosotros andamos con nuestra Biblia para allá y para acá y Jesucristo solamente es nuestro presente, si Jesucristo solamente es bajo el sol, si Cristo solamente significa hasta el último día que nos muramos, dice Pablo, entonces somos las personas más dignos de lástima. Pobrecitos de nosotros. Predicamos a un Cristo que no nos va a asegurar la vida eterna. Predicamos algo que no nos sirve más para lo que sirven las demás religiones, solamente para el hoy. Dice Pablo, no hay. ¿Saben por qué los más dignos de conmiseración, de lástima? Yo no sé si a ti te pasa, hermano. Pero a veces cuando he pensado en mi vida con Dios y me he preguntado, ¿qué sería de mí o qué pasaría si yo dejara a Dios? Me alejara de Dios. Yo no sé si tú te lo has preguntado, pero invariablemente las veces que en mi mente se ha venido esa pregunta, en mi vida, encuentro esta respuesta. No sería feliz. ¿Tú? Si me dijeran, vete al mundo, gózate, vete, diviértete, vete a los antros, gózala en el mundo. ¿Saben qué? No sería feliz. ¿Ustedes? No, ¿verdad? Ya no seríamos felices después de haber conocido lo que conocemos. Si hoy nos dijeran, todo lo que has predicado es mentira, seríamos las personas más dignas de lástima, porque ya ni somos felices allá y en lo que creemos no existe. Pobres de nosotros, dice Pablo. Pobres de nosotros. Si eso fuese verdad, gracias a Dios no es verdad. Pero si ese fuera verdad, seríamos las personas más dignas de lástima que existiría en el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe se basa en la unión con Cristo. Quiero hacer algo que es importante. Nuestra fe se basa en la unión con Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, 21 al 28, ahí donde estamos. 21 al 28. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis capítulo 20 habla del trono blanco y entonces dice la Biblia que al final del juicio del trono blanco, Dios ordena que la muerte y el Hades sean echadas ¿a dónde? Al lago de fuego. La muerte es el último enemigo a vencer. Entonces, lo que te quiero decir, hermano, es que estamos en una unión con Cristo.
Por eso dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos al versículo 45 del mismo capítulo. A ver si Dios me da la gracia de darme a explicar. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Dice, hasta ahí lo voy a dejar. Hermanos, algo muy importante es que nosotros estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Vamos a tratar de que Dios me ayude. Si ustedes apartan ahí donde estamos y me acompañan tantito a Romanos capítulo 6. ¿Por qué menciona a Adán? Porque Adán nos representó, no nos pudimos separar de lo que Adán hizo. Adán trajo el pecado y por el pecado entró la muerte. La muerte entró a este mundo por un hombre, por Adán, pero la vida también entró a este mundo por un hombre y ese fue Cristo, que es el postrer Adán. Entonces dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hermanos, nosotros como hijos de Dios hemos sido bautizados. No estoy hablando y no está hablando del bautismo en agua. Cuando tú vienes al conocimiento de Dios, eres bautizado. Quiere decir que eres lleno, vienes a ser parte de Cristo. Tú y Cristo son uno. Ya no eres tú alguien aparte. Cuando pensamos en la resurrección de Cristo, hermanos, nosotros no pensamos en un acontecimiento que ya sucedió lejos de nosotros. Qué bueno que Jesús resucitó, hermanos. Algo que necesitamos entender es que Cristo, estamos unidos a Cristo con Dios, somos uno con Él. Por eso cuando bajamos a las aguas, estamos representando, estamos ilustrando algo que ya sucedió. Si tú nada más bajas a las aguas sin que Dios haya hecho una obra de salvación en tu vida, pues nada más vas a ser un pecador remojado. Pero cuando tú bajas a las aguas, verdaderamente que Dios ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces estás representando un suceso, un milagro que ya sucedió en tu vida, que fuiste unido en Cristo, que ya eres uno con Cristo, que te identificas en su muerte y en su resurrección. Por eso es muy importante entender esto. Dice aquí versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si morimos en Cristo espiritualmente, no espiritualmente, sino en nuestra carne, más bien es la palabra correcta, si morimos a nuestra carne, si morimos a nuestra vida pasada, entonces por fe también nos vamos a levantar a vida eterna y Jesucristo, leímos que es las primicias. ¿Sabes qué son las primicias? Cuando siembras una tierra, antes de la gran cosecha,
se recogían unos primeros frutos que se llamaban primicias. De hecho, Dios pedía que las primicias se llevaran como ofrenda, ¿sabías? Y los hijos de Dios agarraban las primicias, o sea, los primeros frutos, los llevaban y los entregaban a Dios como en un acto de fe, de que eso era la evidencia de lo que había de venir. ¿Y qué iba a venir? La cosecha completa. Si Jesucristo representa las primicias, o sea, los primeros frutos, Él representa lo que va a suceder con nosotros. Hermanos, nosotros vamos a resucitar. ¿Sabías eso? Vamos a resucitar. Esos creyentes que se abrieron los sepulcros cuando Jesucristo murió, también son como esas primicias. Se levantaron con cuerpos transformados. Eran las primicias, eran el ejemplo de lo que venimos a esperar. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Ya lo hemos estudiado, cuando el Señor venga en las nubes, lo que le llamamos el arrebatamiento, que no viene en la Biblia la palabra arrebatamiento, pero nos enseña que Él va a venir. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, serán transformados. ¿Y por qué sabemos que eso va a pasar? Porque sucedió con Cristo. Esa es nuestra garantía. Cristo se levantó de los muertos. Si no, pues es un cuento de hadas. Cristo se levantó. Y en nuestra identificación con Él, en nuestra unidad con Él, ¿saben por qué nos vamos a levantar? Porque dice la palabra de Dios en Juan 14:2. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Vamos a ser levantados porque Él está en nosotros. Y os tomaré a mí mismo. Él ya vive en nosotros. Nosotros no tenemos un evangelio mental, un conjunto de doctrinas que memorizamos y repetimos. No, un día la persona de Dios vino a vivir a nuestra vida. Por eso dice, un niño os ha nacido. Cuando es y que el mundo festeja la Navidad, que ni siquiera Jesús nació el 25 de diciembre, nosotros celebramos un hecho. No celebramos el hecho nada más de que Jesús vino a este mundo, sino los cristianos celebramos el hecho que un día ese niño nos nació adentro de nosotros. Porque ¿de qué sirve que haya nacido allá, en Belén, hace 2000 años? Lo que importa es que nos haya nacido a nosotros, que viva en nosotros, porque Él es el que va a ser levantado el día de la resurrección. Por eso es importante entender el poder de la resurrección de Cristo, porque estamos unidos a Él. Así como Él murió y nos identificamos en su muerte. Tú no moriste, yo no morí en la cruz, ¿verdad que no? Él murió en nuestro lugar. Y en el momento en que nos identificamos con su muerte, lo hacemos por fe. Él sufrió para que tú no sufrieras. Él padeció el abandono del Padre para que nunca te abandonara a ti el Padre. Entonces nos identificamos en su muerte y entonces en su resurrección. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Hermano, para muchos esta es una locura, para nosotros es poder. Un día vamos a ser arrebatados y si morimos vamos a ser resucitados y vamos a vivir con gloria con el Padre. Qué buenas noticias, hermanos. Qué buenas noticias. Vamos a regresar, bueno, allí en Romanos, ya que estamos aquí, dice el versículo 12, para no regresar aquí, lo quiero leer y luego
mencionarlo más adelante. Dice el versículo 12 del capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Espero que puedan recordar este versículo. Presentarse vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Para después a ver si Dios nos vuelve a traer a este versículo a la mente. Vamos a seguir ahí en Corintios, donde estábamos, 1 Corintios 15. Vamos a irnos un poco con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude, nos ministre. Vamos al versículo 31. La pregunta es, ¿y si Jesús no resucitó? Ya vimos, si Jesús no resucitó, entonces nuestra predicación es en vano, nuestra fe es en vano, nuestra religión es falsa. Seguimos en nuestros pecados, y sigue agregando el escritor. Dice versículo 32, desde el 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dice Pablo, a final de cuentas, si Jesús no resucitó, ¿de qué me sirve? Dice Pablo, que estuve en Éfeso y batallé contra fieras, o sea, contra demonios, contra potestades de las que nos habla en Efesios capítulo 6. Se le vinieron encima a Pablo. Sufrió Pablo, no fue fácil su ministerio, ¿sí lo has leído? Derribado, perseguido, en hambres, en angustias, en peligros de muerte. Dice Pablo, ¿para qué me sirve todo lo que pasé en Éfeso si Jesucristo no ha resucitado? Es más, dice aquí, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, si Jesucristo no resucita, hermanos, si no tenemos garantía de lo que predicamos es verdad, si no tenemos garantía de que hay vida después de esta muerte, dice Pablo, entonces, ¿sabes qué? Come, bebe, gózate. Vive el secularismo. ¿Sabes qué es el secularismo? Viene de la palabra griega seculum, que quiere decir el aquí y ahora, o sea, esta dimensión material. Lo que la gente dice, vive el hoy porque no sabes en qué acaba. Disfruta ahorita porque la vida es muy corta. ¿Han escuchado eso? Gózate porque la vida es corta. El hedonismo es el buscar el placer y el evitar el sufrimiento. Dice Pablo, entonces, ¿sabes qué? Busca el placer, diviértete, no sufras, trata de vivir en el menos sufrimiento. Vive el hoy y aquí porque es lo único que hay. Pero ahora yo quiero llevarte a la contraparte y con esto quiero que me ayude Dios y dispongas tu corazón a analizar conmigo. Si volteáramos todo, ya vimos que si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es nuestro sufrimiento, seguimos en nuestros pecados, comamos y bebamos, pero como sabemos que para nosotros no hay duda que Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicar la contraparte de esto? Porque si Él no resucitó, entonces, dice, vana es nuestra predicación, pero si Él resucitó, ¿qué se espera que nosotros hagamos? Que prediquemos. ¿Sí lo ven cómo lo quiero llevar? Si Él no resucitó, dice, en vano es tu predicación, o sea, por mucho que prediques, por mucho que hables, ¿para qué te sirve? ¿Para qué le sirve a la gente? Nada más haces el ridículo, nada más expones tu vida a la burla, a la persecución. Hermanos, pero nosotros sabemos que Él resucitó, entonces si Él resucitó, ¿qué se espera que hagamos? Cuando las mujeres vieron a Jesús, ¿qué fueron a hacer?
Se fueron a su casa. Ay, gracias a Dios. Ya puedo dormir a gusto, ya la hice. ¿Qué hicieron? Fueron a dar las buenas nuevas. Absolutamente todos aquellos que entendieron que Jesucristo había resucitado, sus vidas no fueron igual. Hubo una transformación, hubo un cambio, hubo un propósito. Ya no era vivir por vivir, era vivir con un propósito, el agradarle a Él, el servirle a Él. Y dice la palabra que fuimos sacados de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. No fuimos rescatados para decir, ya la hice. A ver cómo le hacen todos los demás. Para predicar. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿cuánto tú predicas a los que no conocen a Dios? Muchos de ustedes aquí tienen años con nosotros, ¿cierto? Muchos de ustedes tienen más de 20 años, creo, con nosotros. Imagínense de edad. Y cada domingo, antes de la pandemia, se les daba un estudio que le llamábamos escuela dominical, que ahora se les da los viernes. ¿Cuántos estudios tienen si los han guardado? Yo creo que tienen engargodados libros. Bueno, como a lo mejor hay algunos que no son tan disciplinados, hay una página en internet www.pactodegracia.org.mx donde pueden descargar todos los estudios. ¿Cuántos de ustedes han invitado a lo mejor a un amigo, a un hermano, a su casa? No vas a sacar todos los estudios, pero que Dios te ayude. Están escuchando, te invito a estudiar la palabra de Dios. Nos digan, Carla, pastora, Jorge, Dios está abriendo puerta con mi vecino. A lo mejor el vecino no va a venir a la iglesia primero, pero sí a tu casa. Y has visto disposición. Les estamos hablando del Señor. Hermanos, esto urge, esto se va a acabar. Este mundo está gritando dolores de parto. Estamos predicando la palabra. Porque cuando proclamamos que Él resucitó, debe haber un cambio, como lo hubo en los discípulos. Esos discípulos que primero tenían miedo y corrieron y se ocultaron, esos discípulos dejaron todo por su Señor, hasta sus vidas. Si Él resucitó, debe haber algo en nuestra vida. Entonces, la predicación. ¿Qué otra cosa? No vivimos una religión falsa, tenemos una verdad. Ya no estamos en nuestros pecados, hemos sido salvos para vivir en novedad de vida. Debemos vivir vidas santificadas, hermanos, no vida religiosa, sino una realidad. Hermanos, nosotros somos los únicos, de verdad, que no deberíamos ser religiosos. Deberíamos ser reales. Ya dejar de vivir de apariencias religiosas. Dejar que la vida de Cristo crezca y sea vista. Porque Él quiere que nos quitemos la máscara. Él sabe quiénes somos delante de Él. Nosotros no deberíamos ser religiosos, deberíamos ser el reflejo de la vida de Cristo. ¿Qué otra cosa, hermano? Come y bebe. Fíjense cómo dice ahí, come y bebe, porque mañana moriremos. Me llama mucho la atención este versículo, come y bebe. Me llama la atención porque si vas conmigo tantito a Lucas 17, se repite el come y bebe. Lucas 17. Lucas 17, 26 al 28. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamientos. Ahí lo voy a dejar. Comían, bebían, se casaban. Así serán los últimos días, como los días de Noé. Y Pablo dice, si Jesús no resucitó, si no existe el mañana, si no hay vida después de la muerte, si te vas a morir y no tenemos certeza de qué va a pasar cuando cierres los ojos en la tierra, entonces come y bebe. Y fíjense, también me llama la atención que en el segundo libro de Samuel, si te regresas tantito o mucho al Antiguo Testamento, si buscas el segundo libro de Samuel, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, 8 al 11, me llama mucho también la atención este episodio. Dice el versículo 8, después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. ¿Qué estaba pasando? Había tiempo de guerra. David quería que Urías dejara la guerra, se fuera a beber, a comer, a estar con su casa, y Urías no quiso hacerlo. Porque decía, ¿cómo voy a estar yo cómodo si mi pueblo está en guerra? Yo te quiero preguntar esto, que creo que es digno de análisis. ¿Comer y beber es malo? ¿Es pecado? ¿No? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Piensa, medita tantito, hermano, medita tantito. ¿A qué se refiere comer y beber? Si no es pecado, si no es malo. Hermano, comer y beber no es pecado. El problema es vivir para comer y beber. El problema que tenemos, hermanos, es que vivimos una vida en lo natural. Somos cristianos en su mayoría, hermanos, me atrevo a decir en su mayoría, somos cristianos carnales. Vivimos en lo natural. Estamos dedicados al mundo natural, a comer, a beber, a pasear, a trabajar, a llevárnosla tranquila. No está mal el comer, el beber, el casarte. Lo que está mal es vivir para eso. Lo que está mal es que estamos tan enfocados a lo natural que hemos olvidado que hemos sido salvados para levantarnos, como leímos en el versículo de Romanos que le dije que lo recordaran, para levantarnos como vivos, ¿qué dice? De entre los muertos. Si yo voy a un lugar, al Cenefo, ¿creen que me va a costar trabajo distinguir entre el que está vivo y el que está muerto? ¿Creen que voy a tener que estar así en una observación profunda? A lo mejor con unos lentes y unas lupas, así. No me interrumpas, estoy viendo quién está vivo, ¿verdad que no? Es obvio, es obvio. Porque hay una diferencia abismal entre una persona viva y una persona muerta. Y cuando Dios nos dice que nos levantemos como vivos entre los muertos, hermanos, quiere decir que nos tenemos que levantar a una novedad de vida. Ya no podemos andar con los demás. Por eso me acordaba Urías, decía, no está mal beber, no está mal comer, no está mal disfrutar de esta vida, pero tengo un sentido de deber que apremia. Hermano, el verdadero cristiano tiene un sentido de deber que está más allá de su propia vida. Cuando tú lees el libro, o la primera vez que leí el libro de Hechos, dije, Señor, esto es el cristianismo verdadero.
no el que vivo yo, no el que veo en los demás. Tenemos que regresar al principio, hermano. Los verdaderos cristianos vivían una vida entregada a Dios, totalmente vendida a Dios. Para nosotros Dios se ha vuelto un día, el día de resurrección, el Viernes Santo, el día de Navidad. Para ellos era su vida misma. Mientras Dios para nosotros sea un día de la semana. Hermanos, estamos viviendo un cristianismo que necesita ser avivado tremendamente por el poder de la resurrección de Cristo. Él nos llamó a una vida. Después de la pandemia nos reunimos 2 horas. Les pedimos que lleguen un poquito antes de las 12. ¿Saben qué? Cerramos. No es religiosidad, hermanos. Pero de verdad, comparo el antes y el ahora. Y nos concentramos más, nos enfocamos más. Uno que está al frente, a veces era un desfilar de personas, yendo, viniendo, que al Oxxo. Hermano, le damos 2 horitas a Dios a la semana a veces. Porque hay muchos que en su casa entre semana no le dan tiempo a Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Que el poder de la resurrección haga algo. Si Él resucitó, entonces vivamos una vida que refleje su resurrección, que refleje lo que creemos. Una vida, y con esto voy a terminar, una vida, dice la palabra de Dios en Colosenses. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero si tú lees el versículo 1, dice, sí pues habéis resucitado con Cristo. Hermano, esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, hubo una resurrección espiritual. Porque cuando antes de conocer al Señor éramos solamente carne y alma. Nuestro espíritu estaba muerto. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, entonces hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida, porque ahora la vida de Cristo vive en nosotros. Por eso dice, sí, un condicional, sí, pues habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, si naciste de nuevo, si la vida de Cristo vive en ti, si es una realidad para ti, si tú no estás en una mera religión, como aquel hombre en Juan capítulo 3, Nicodemo, que dijo, sabemos que has venido de Dios, pero no había nacido de nuevo. Sabemos, decía. Hay mucha gente que sabe, hay mucha gente convencida de que esto es la verdad, pero el problema es que hay muy pocos convertidos. Por eso dice aquí el Señor, si pues ustedes, hermano, usted y yo, hemos resucitado con Cristo, hay una consecuencia. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Estás identificado con la muerte de Cristo. Moriste a tu vida pasada, moriste a tu viejo hombre y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos uno con Él. Somos uno con el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, todo esto empieza con este condicional. Si habéis resucitado con Cristo. Si realmente
nos ha amanecido, hermano. Yo sé que a lo mejor hay muchos que no. Le pido a Dios que les dé el nuevo nacimiento, pero si a ti, hermano, hermana, si Jesús verdaderamente vive dentro de ti, entonces te has preguntado por qué no estás buscando las cosas de arriba. ¿Por qué tus ojos siguen puestos en las cosas de la tierra? ¿Por qué tus deseos siguen en las cosas naturales? ¿Por qué sigues comiendo y bebiendo y haciendo tus cosas como tu prioridad y Dios para ti es solamente una añadidura en tu vida? Hermano, es el tiempo. El tiempo es corto. Cristo viene pronto. Dios viene pronto. Dios viene pronto. Fíjense, este Apocalipsis, voy a terminar con este versículo, Apocalipsis 12:11. Es el último que quiero leer contigo. Desde el 10 vamos a leer, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya no hay, dice el Señor, ese acusador, esas acusaciones que sí eran ciertas, el Señor ya las clavó en la cruz del Calvario y el acusador será un día quitado de en medio. Dice, y ellos, fíjense la clase de cristianos, la clase de hijos de Dios, y ellos le han vencido. Hace rato estábamos entonando un canto, dice, porque Él vive, ¿qué más seguía en la letra? Yo triunfaré, decía así, yo triunfaré mañana, ¿verdad? Porque Él vive. Hermanos, porque Él vive es que ellos, o sea, los que han creído en Él, le han, ¿qué dice, hermanos? Le han vencido. ¿A quién han vencido? Al enemigo. Le han vencido. No a trancazos, no a insultos, sino la victoria no es por tus fuerzas. Nunca podrías vencer a ese enemigo. Venciste por lo que hizo la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y fíjate la clase de cristianos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ponte de pie, hermano. Si gusta pasar al grupo de alabanza. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué clase de cristianos son los que creemos en Cristo, que es la resurrección y la vida? Somos la clase de cristianos que menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte, hermano. Yo sé que a veces nuestra vida no refleja lo que está aquí, pero es lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Dios no está conforme con que vengamos un día al servicio. Él está buscando hijos que te importe más sus propósitos, a que te importe más los tuyos propios. Que te importe estar más con Él que estar más con tu mejor amigo. Que te importe más lo que Él opina de ti que lo que opine la gente de ti. Que te puedas quedar sin comer un día, 2 días, 3 días. Porque ese tiempo tú necesitas estar con Dios. Necesitas más estar con Dios que comer el alimento físico. Dios está buscando hombres y mujeres que venzan. Él ya venció. Que menosprecien su vida hasta la muerte. Ese es el poder del evangelio. Esa es la locura del evangelio. Eso es lo que la gente no podía creer de esos cristianos. Están locos. No les importa morir.
No les importa ir a los leones, no les importa ser crucificados. ¿Qué les pasa? Ellos menospreciaron su vida, le pusieron menos valor. Esto no vale, esto no cuenta, mi comodidad no importa, yo estoy por algo mayor. Hermanos, nosotros predicamos algo mayor que todo lo que puede haber en el mundo. A Cristo y a este crucificado y a este que el Padre lo levantó en el tercer día porque no había pecado y la muerte no pudo retenerle. Ese es mi Salvador, ese es mi Señor, ese es al que le sirvo, a mi Cristo, a ese precioso varón de dolores. Por lo que Él hizo, hermanos, nosotros tenemos la vida eterna asegurada. Dios nos envió a su Hijo Cristo, y Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Terminaré y al ver la vida triunfante en Cristo, veré glorioso Salvador, veré a mi Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive y ya no hay temor,
yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Gracias, Señor, porque tú eres el alfa y el omega, Señor. Porque cuando tu palabra dice que los pensamientos que tienes para tu pueblo son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, Señor. Sabemos que el fin que esperamos eres tú, Señor, porque tú eres el principio y el fin, Señor. Y en el fin que esperamos no es otra cosa más que a ti, Señor Padre. Porque todo se reúne en ti. Tú eres la consumación de los siglos, Padre. Tú eres el gran yo soy, Padre Celestial. Padre Celestial, estamos en tus preciosas manos, Señor. Padre, gracias por venir a morir. Gracias, Señor, por resucitar, Señor, porque tú vives. Es que nosotros hoy vivimos, Señor. Antes estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados, pero por lo que tú hiciste, hoy vivimos, Señor, Padre Celestial. Hoy vivimos, Señor. Un día nos levantaste de los muertos. Un día éramos ciegos, muertos, no te veíamos, no te sentíamos, no nos interesábamos por ti, pero un día tú hiciste el milagro de resurrección y nos levantaste, Señor, de nuestros pecados, de nuestra vida pasada y nos trajiste de muerte a vida, Señor. Y esta es la congregación de los que han sido vivificados por tu poder, Señor. Aquí es donde verdaderamente están los vivos, Padre Celestial. Es a quienes tú oyes a través de tu Hijo, Padre. Y hoy te damos gracias, toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Te pido en este mismo sentir que tú vayas con cada uno de mis hermanos, Dios, Padre, y que no los dejes ni me dejes a mí seguir igual, Señor. Ayúdanos, llena nuestro corazón, que nuestro corazón arda por ti. Que nuestro corazón, Señor, no salga, Dios, pensando qué voy a comer, qué voy a descansar, sino que nuestro corazón salga de aquí y decir, Señor, quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Antes de empezar mañana una semana laboral, que hoy podamos hacer un tiempo para estar contigo en lo íntimo, Señor, y decir, Señor, dame fuerza para que el día de mañana que voy a estar con mis compañeros de clase, con mis compañeros de trabajo, ellos te vean a ti a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, están despedidos. Si Dios quiere, nos vemos el viernes a las 7 de la noche si gustan venir a la oración. 7:30 estudio. Sábado, 7 de la mañana, oración de varones. Dios les bendiga.